¿Qué tal amigos? Nuevamente acá en un nuevo podcast del grupo Jóvenes del Ayer para y Siempre HAP. Soy Jamil Jamilión. En esta ocasión tengo la compañía nuevamente de Paulita. Ustedes ya la conocen, ha estado con nosotros durante los últimos podcasts. ¿Cómo estás, Paulita? Hola, estoy muy bien, gracias a todos los que escuchan este lindo programa. Muy bien. Y hoy también nos acompaña un integrante del grupo, también que es muy antiguo y buen amigo del grupo, es Álvaro Gurtillo. Hola, Alvarito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto. Bien. El tema del día de hoy es también un tema muy interesante que me gustaría tocar, ¿ya? Se titula Evangelio y Doctrina, amigas o enemigas, ¿no? Primero vamos a entrar cómo escogimos este tema, ¿no? El otro día estaba viendo el TikTok, porque ya últimamente hay muchas cosas en TikTok, y había visto no sé, un fragmento de una película. He tardado 2 años en hacer esto y costará una fortuna terminarlo. Es ofensivo, totalmente ofensivo. Cierto, qué decepción. Obscenidad y a la vista de Dios. Y en la casa de su gloria. Obscenidad. Vergonzoso, vergonzoso y obsceno. Este artista busca su inspiración en los griegos, que glorificaron el cuerpo desnudo. Ha convertido la capilla de vuestra santidad en un templo pagano. Mirad aquí, perdonadme, cardenal. Creo que el error de Buonarroti es que se ha alejado mucho de los griegos. Estas retorcidas masas de carne, estos torturados músculos, ningún griego hubiera pintado así. Vergonzoso. Bien, Buonarroti, ¿qué tienes que decir? Nada. ¿Nada? ¿Debo ordenar entonces que tus pinturas sean borradas? El libro del Génesis dice que Noé y los suyos se encontraban desnudos. ¿Queréis que corrija la Biblia y les ponga calzones? Profanáis las sagradas escrituras. El cuerpo desnudo no es tema adecuado para el arte. Entonces Dios mismo es profano. Él creó al hombre a su propia imagen. ¡Blasfemia! Y lo creó con orgullo, no con vergüenza. Y dejó que los sacerdotes inventasen la vergüenza. Y ahora herejía, herejía. Pintaré a las criaturas humanas como Dios las creó, en la gloria de su desnudez. Pero hacedlo al menos al modo de los griegos. ¡No! ¡A mi modo! Al vuestro, ningún artista puede ya igualar a los griegos. ¿Por qué no? ¿Por qué creéis que no? Y aun superarles incluso. Bien, maestro Buonarroti, conozco vuestra falta de modestia, pero ¿de verdad os creéis superior a ellos? Me considero diferente. ¿Y en qué estriba esa diferencia? Pues en que soy diferente. Soy florentino, soy cristiano y pinto en este siglo. Ellos fueron griegos, paganos y de otra época. Paganos, cristianos, un artista debe estar por encima de esos detalles. Y un cardenal, sobre todo si pretende entender de arte, debe estar por encima de vuestras necedades. Yo diré a vuestra eminencia lo que nos separa de los griegos. Nos separan de ellos casi 2000 años de grandes sufrimientos. Y Cristo y su cruz también nos separan de ellos. Y es esta diferencia la que quiero expresar en mis pinturas. Y pintaré la verdad, a pesar de todos los hipócritas y beatos de Roma. ¿Por qué traéis mentecatos a juzgar mi obra, santidad? ¡Basta! Ya hemos oído bastante acerca de religión y de arte. Ambos estáis equivocados. Las pinturas no serán borradas. Pero Buonarroti, dominarás algún día tu mal genio. Cuando te burlas de mis cardenales, te burlas de mí. Y también de la Iglesia. ¿Por qué voy a soportar tus insolencias durante más tiempo? Santidad. El techo. El techo. ¿Crees que eso te da derecho a todo? Ese techo que dura como un purgatorio. ¿Cuándo lo terminarás? ¿Cuándo? Sí, ya sé. Cuando lo acabes. Es lo único que sabes decirme. Viendo ese detalle, se me ocurrió tocar este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el Evangelio es la base de toda nuestra creencia, se han establecido doctrinas y normas cristianas para entrar en contacto con el Evangelio, ¿no? ¿Ya? Pero con el pasar de los tiempos, muchas veces esas doctrinas se han vuelto incluso un poco, vamos a llamarlo, tediosas de seguir, ¿no? Porque van incluso en contra de la vida cotidiana, ¿no? Caso contrario, podríamos mencionar que en el pasado solamente en la Biblia se podía escribir en latín y obviamente solamente los estudiosos del latín podían leerla e interpretarla, ¿no?
Pero ahora en la actualidad tenemos ya la facilidad de leer la Biblia de acuerdo a nuestros propios idiomas, ¿no? Cosa que en el pasado la Iglesia Católica también prohibía, ¿no? Pero a medida de que pasa el tiempo, la Iglesia va evolucionando, ¿no? Por eso se nos pregunta a nosotros, ¿qué podríamos hacer? Que primero vamos a ver un poco la perspectiva de nuestros invitados que estamos aquí. Paulita, ¿tú sabes más o menos qué es el Evangelio? Sí, el Evangelio es la parte donde Dios muere, Jesucristo muere por nosotros. Bueno, sí, también esa parte de la historia, ¿no? Pero el Evangelio se refiere más a una acción buena. Digamos, Jesús viene y trae el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios, ¿no? A eso se refiere el Evangelio, ¿no? Tal vez un poquito para ilustrar esto, ¿tú qué concepto tienes del Evangelio, Alvarito? Bueno, es la buena nueva, ¿no? Es todo lo que Cristo ha traído, la salvación, todo lo que ha sido su vida de Jesús y la cúspide del sacrificio, ¿no? También que comprende eso, ¿no? Técnicamente todo lo que Él ha enseñado, todo lo que Él ha vivido es la buena nueva. Él mismo dice que Él trae la buena nueva. Y entonces eso sería en breves palabras, ¿no? Bien, ahora, ¿qué entendemos sobre doctrina? ¿No? Porque yo un poquito más he dicho algunos ejemplos nada más de doctrina, ¿no? Pero, Paulita, ¿qué entiendes por doctrina? La verdad no entiendo nada. ¿Tú, Alvarito? Bueno, la doctrina es todo tipo de enseñanza, prácticas que se realizan en un determinado entorno, sea político, sea religioso. En este caso, si estamos hablando de nuestra fe, es un sentido religioso, es todo lo que enseña la Iglesia a la luz y acompañado del Evangelio, o sea, esa sería la doctrina. Entonces aquí embarcaría lo que es el catecismo, oraciones, el credo católico y todo aquello. Sí, parte de eso sí sería, porque es lo que enseña a vivir el Evangelio, o sea, es la enseñanza de Cristo. Incluso en la Biblia nos vamos a encontrar con Jesús también nos dice que hay doctrinas que no son buenas y hay doctrinas que son buenas, y la doctrina que es buena es la que Él nos da. Los apóstoles también van a hacer lo mismo, van a enseñar la doctrina de Cristo, que es en sí el Evangelio, usan casi como sinónimos incluso. Bueno, bien, teniendo esa perspectiva sobre el Evangelio y la doctrina, ¿no? Entonces vámonos a la pregunta. ¿Por qué planteo y lanzo esta pregunta de que si son amigas o enemigas? ¿No? Ya de plano podríamos decir que son amigas, así de sencillo, y se acabaría este destino. Pero en la práctica no lo es, ya. Se comportan como básicamente enemigas unas de las otras. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Cuando hablamos, digamos, un ejemplo claro, en la misa, por ejemplo, ¿no? La misa es, la Eucaristía, digamos, es el lugar donde todos los cristianos nos reunimos para realizar todo el culto católico hacia Cristo Jesús. Estamos refiriendo el pan y el vino, ¿verdad? Convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Ya. Pero, ¿qué es lo que la doctrina nos enseña de este caso? ¿Qué es lo más importante? Que todo cristiano está obligado a ir, ¿no? Según los preceptos de la Iglesia. El mismo Jesús en el pasado también como asistía a esta reunión en sus sinagogas, porque Jesucristo era judío y él no dejaba de practicar esta situación, ¿no? Pero el mismo Jesucristo criticaba un poco también el accionar de sus propios sacerdotes, ¿no? Ahora volvamos al tema, al ejemplo de la Eucaristía, ¿no? Por ejemplo, si en la Eucaristía hay un bebé llorando, yo he visto que en algunas ocasiones el sacerdote se molesta y pide a la señora que se retire con su bebé afuera, ¿no? He visto yo ese caso, ¿no? También otro sentido es que cuando alguien viene, digamos, mal vestido, ya todos le miran y le cuestionan por qué no está bien vestido, porque esta es la casa del Señor. Y obviamente muchas personas vienen y así bien vestido, elegante, según su economía lo permite. Pero ya hay esos miramientos, ¿no? Sí. Pero cosa de que el Evangelio no permite eso, al menos recomienda no hacer eso, ¿no? El Evangelio, al menos el que Jesús ha traído, nos habla de la compasión, de la misericordia, del entendimiento, ¿no? Por eso, si vamos a la enseñanza de Jesús de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres, y a ver, ahorita me estoy Pablito, Alvarito.
verdad los pobres, porque es verán de Dios. Así, ¿no? Entonces, él hace referencia a esto, ¿no? A una persona, digamos, que viene mal vestida, tal vez no es porque él no quiera, tal vez es lo mejor que puede vestir en ese momento, ¿no? Y sin embargo, las personas lo miran de manera crítica, incluso discriminatoria, ¿no? Entonces, se podría decir que estamos realizando muy bien la doctrina católica, pero llegado el momento de practicar el Evangelio de Jesucristo, no lo estamos haciendo, ¿no? Y por esa situación podríamos irnos también a otros casos un poco más críticos, ¿no? Cuando los mismos, digamos que los sacerdotes que administran la Iglesia Católica tratan de un poco llevar adelante proyectos de sus parroquias, ¿no? Por ejemplo, una cuestión sería, digamos, que si a una parroquia le falta asientos o techo de su parroquia, trabaja para que su comunidad pueda construir esta iglesia, ¿no? Sí. Pero llegado su momento, cuando ya se tiene el templo listo y preparado, la casa está vacía. O sea, vienen pocos integrantes a esa casa. ¿Qué es lo que ha pasado en medio de esa historia? Que el padre o la persona que estaba construyendo esta casa presionó demasiado a los integrantes de eso, los trató tan mal que al final de cuentas se construyó el templo, pero sus feligreses se fueron. ¿Por qué? Porque el padre estaba tan empecinado en construir eso que se olvidó de construir, o más o menos de motivar a su feligresía a que no dejara ese templo construido, ¿no? Y eso lo vi, digamos, no en la vida real, sino lo vi en una película, ¿ya? Y eso también te pone a pensar un poco de que cómo es el accionar, digamos, de nuestros queridos sacerdotes que un poco tratan de hacer lo que ellos creen que es conveniente o bueno para las parroquias, pero al final de cuentas los resultados hablan muy distinto, ¿no? Pero tomando en cuestión este contexto, ya a la vuelta de estos mensajes vamos ya un poco a acudir a las opiniones de nuestros invitados. El grupo Jóvenes del Ayer para Hoy y Siempre, HAPS, te invitamos a formar parte de nuestro grupo juvenil de la pastoral de nuestra parroquia San Gerardo. Te esperamos todos los sábados a partir de las 4:30 en la cancha de nuestra parroquia en el aula número 4. Fuerza, honor, de rodillas ante Dios por un mundo mejor, por siempre, HAPS. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Ahora sí podemos hablar un poco con nuestros invitados respecto a este punto. Primero vamos con Paulita. Paulita, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que el evangelio que Jesús predicaba y la doctrina que la iglesia enseña se llevan de la mano? La verdad no estoy muy entendiendo muy bien este tema. ¿Qué parte que no entiendes? O sea, ¿qué es la doctrina? Hace ratito Alvarito explicó un poco sobre qué es la doctrina, todo lo que enseña la iglesia, ya los preceptos de la iglesia, las oraciones, el culto a María, todo eso. Ya. No entiendo lo del evangelio. El evangelio es lo que Jesús nos trae, lo que es la salvación, el perdón, la buena nueva del reino de Dios, ¿no? Ya. Ahora sí. El evangelio es como dices tú, la buena nueva de Dios, de Jesucristo, y hay que, o sea, cuando el Padre está
está ya leyendo el Evangelio, todos tenemos que estar callados. ¿Por qué? Porque hay que escuchar bien, hay que entender bien lo que dice el Padre. Está bien, muy bien. Ahora tú, Alvarito, ¿qué podrías decir sobre este punto, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado? Bueno, primeramente, creo que no son enemigos, no creo que son técnicamente amigos, técnicamente son casi sinónimos si hablamos en la palabra, ¿no? Porque habla Jesús, por eso, como te iba diciendo al principio, Jesús nos habla de su evangelio, nos habla de la buena nueva. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento nos dicen evangelios de San Lucas, y los 4 componen el evangelio de Jesucristo. Y dentro de esos 4 se encuentra la doctrina de Cristo. Incluso seguimos leyendo los textos de los apóstoles y enseñan en base a lo que ya sabían de Cristo. Entonces la doctrina no puede estar separada del evangelio cuando hablamos del cristianismo. No podríamos. Ahora, los puntos que me decías, ¿no? De que a veces los padres se enojan, a veces toman decisiones muy tajantes, o en ese sentido, entra un punto muy importante, tanto el hecho de, comprender el evangelio, darle la importancia correspondiente a lo que se está sucediendo, y tal vez también habría que tener en cuenta que a veces nos falta un poquito del primer principio. Jesús, incluso cuando habla del mandamiento primero, nos habla del amor. A veces en nuestra humanidad se nos olvida de que el amor tiene que guiar las acciones en nuestro caminar del evangelio, ¿no? O sea, tenemos que seguir a Cristo como Cristo nos enseñó. Y a veces en la doctrina que busca justamente que hagamos eso, nos tornamos tan tajantes, digamos, en esa parte que no obramos desde el amor, sino nos olvidamos de eso y caemos tal vez en esa actitud farisaica, ¿no? De que haces cargar a otros el peso que debería ser sin comprenderlo. O sea, a mí me parece que ahí hay falla de comprensión de la doctrina del evangelio. O sea, tienen buena intención, quizá el padre tenga muy buena intención, tal vez le molesta de que lloren las guaguas, pero había un santo que no me acuerdo de su nombre, que decía: una iglesia que llora es una iglesia que crece, una iglesia que no llora es una iglesia que muere. Entonces, si no hubieran niños llorando en la iglesia, es una iglesia que está muriendo poco a poco. Por eso, la comprensión del evangelio de Jesucristo es también necesario comprender la doctrina a la luz del evangelio. O sea, no puedes separarlos. Y si los separas, si vos te manejas bajo una doctrina de que no, esto tiene que ser así, está bien, pero si no tienes la capacidad de tener misericordia o de ver en el otro a Cristo, estás teniendo un problema en ese caminar. Porque lo que está queriendo es correcto, o sea, la doctrina nos busca llevar a caminar lo más recto posible en el evangelio, en Cristo, en su enseñanza, en lo que han hecho los apóstoles, en lo que han hecho sus aprendices, en lo que ha hecho toda la iglesia a lo largo del tiempo. Y ese caminar tiene que ser así. San Pablo incluso nos va a decir, en una de sus cartas: puedo ser el más sabio, el más docto, puedo tener don de lenguas, puedo tener todo, pero si no tengo amor, no tengo nada. Entonces, una doctrina sin amor es casi farisaica, a mi parecer, ¿no? Mi opinión en ese punto. Muy bien. Entonces, si esa cuestión, digamos, es que yo también comparto ese criterio, porque tanto la doctrina y el evangelio tienen que ir de la mano. O sea, incluso si desarrollamos un aspecto y olvidamos del otro, entonces estaríamos obrando mal en ese sentido, ¿no? Pero si tanto la doctrina y el evangelio tienen que ir de la mano, y sabemos que tienen que ir de la mano, ¿por qué optamos por ir más por la doctrina? Porque obviamente, si vamos, digamos, al tema de la diócesis, ¿ya? Se ofrecen cursos bien más de doctrina, yo diría, que del evangelio mismo. O tú has escuchado un curso sobre el evangelio sin mencionar, digamos, el estudio de la Biblia, porque se podría considerar también el estudio de la Biblia algo que es también de la doctrina. ¿Por qué? Porque está enseñando algo que tú debes comprender de la Biblia, ¿no? Y si hablamos, digamos, lo que tú has mencionado de que sin amor no se tiene nada,
¿Dónde están, digamos, esas convivencias de la diócesis entre parroquias? O tal vez, digamos, algunos acontecimientos importantes sobre estos puntos, ¿no? Porque si hablamos de celebraciones, siempre va a ir a la Eucaristía, pero no pasa de ahí. Y siempre está lleno de signos. Y hasta ahí también se queda, ¿no? ¿Qué pasa con aquello? Es más, cuando la diócesis se reúne y estamos realizando esa actividad con todo cariño, terminamos peleados, ¿no? Nos peleamos y es más, sufrimos por esa actividad. O sea, debería haber sido un acontecimiento muy importante, muy bonito, y al final de cuentas terminamos peleando. ¿Por qué? Porque unos no hicieron algunas cosas que estaba planeado, otras cosas no salieron como estuvieron. Incluso el mismo sacerdote se enoja porque ciertos aspectos no quedaron como él esperó que quedaran, ¿no? Es más, entonces se crea, digamos, esa ilusión de que mientras más nosotros queremos enfatizar a ciertas actividades, terminamos más separados. ¿Cómo se podría explicar eso? No me oye. O sea, sabemos que, como te repito, la doctrina y el evangelio deben ir de la mano y estamos conscientes de eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dan estos resultados? Porque no conocemos la doctrina. Es que mira, vos estás diciendo, mira, el mismo punto. Hay muchos que se habla cursos de esto, cursos de aquello, pero no se habla de la Biblia. La misma Biblia es doctrina. Si vos te fijas, ¿quién ha dado la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Quién ha dado la Biblia al mundo? La Iglesia. Es enseñanza de Cristo, enseñanza de la Iglesia. Es doctrina. A lo que nos falta al pueblo es doctrina. Nos falta conocer a Cristo y a su Iglesia. Entre más conozcamos de Dios, más nos podemos acercar a vivir como Él vive, a hacer lo que hacía. Muchas veces solamente conocemos lo que nos gusta de Jesús o algunas cositas del Evangelio. En la doctrina nos dice que tienes que conocer a todo Cristo. Te dice que tienes que vivir como Cristo manda en su iglesia. Te está mostrando todo lo que tienes que hacer como cristiano. Pero vos puedes fijarte, hay cursos de Biblia en la iglesia, a veces hay. ¿Cuántos van? Nadie, pocos, unos cuantos. Hay cursos de doctrina, de alguna formación, de algún sentido entre la iglesia. ¿Cuántos van? Muy pocos. Hay cursos de familia, catequesis de familia, catequesis familiar. ¿Cuántos padres, incluso en la catequesis, cuántos papás no quieren ir, o uno que otro viene, o viene solo uno de los dos? Aquí hay flaqueza de formación. Puedes compararlo en el hecho de que, por ejemplo, apartarnos un poquito de la visión de la iglesia, yéndonos a nuestros hermanitos separados. Ellos hacen que sus miembros vayan todos los sábados o todos los días de culto para que se formen. Quieran o no, toda la familia tiene que estar, tiene que formarse, tiene que entender lo que ellos le están enseñando y tratan de vivir así. Se crecen en lo que están aprendiendo. Aunque esté equivocado, están creciendo en lo que están aprendiendo. En cambio, en nuestra iglesia no obligamos, no insistimos, les invitamos, se les hace ofertas, se les da charlas. Hay algunos, hay que reconocer, hay también algunas parroquias que no se preocupan por esa parte, pero es la flaqueza de la iglesia. Catequistas que no se están formando, catequistas que no saben ni dónde están parados, miembros de la iglesia que no saben ni lo que creen. Pero luego nos preguntamos por qué reaccionamos así, por qué reaccionamos así. Ahora, lo mismo pasa con los sacerdotes. Hay sacerdotes que han esforzado mucho por formarse y se siguen formando pese a que ya son sacerdotes. En cambio, hay otros que les ha bastado con haber pasado los cursos y de ahí lo han pasado de largo o les han mal formado también. Tal vez pasa también. Y eso nos lleva a que no nos busquemos asemejar a Cristo. ¿Ya? Entonces la doctrina tiene que ayudarnos a acercarnos al Evangelio de Cristo y a vivir el Evangelio de Cristo. Si no está viendo eso es porque nos está faltando comprender a Cristo, comprender su Evangelio, renunciar a nosotros mismos. Incluso si nos vamos a incluso cumplir con lo que manda Jesús antes de irse al cielo. Vayan y anuncien, bauticen, dice, bauticen en el Padre, del Hijo y Espíritu Santo y enséñenles. ¿Qué es enseñanza? Es doctrina. Muy bien. Aunque tienes una buena postura, digamos, en ese sentido, pero confirmaría un poco más de que sí hay más doctrina que evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque has mencionado que hay cursos de Biblia, de cursos de eso, y no hay, ¿no? Pero sí hay esos cursos, sí hay cursos del evangelio, de cursos marianos, hay cursos de santos también, incluso hay, la última vez creo que había en el Socavón,
la simbología de la Virgen del Socavón, pero si no me equivoco, ¿no? Ya. Pero lo que yo más me refería es que, digamos, por ejemplo, dentro de esas actividades, digamos, nosotros tratamos de hacer las cosas con voluntad y en determinado punto, digamos, por hacer esas actividades, todos terminan enojados, me refiero, ¿no? Y ahí debería entrar ese testimonio del Evangelio, ¿no? Obviamente nadie debería enojarse porque estamos haciendo algo para Dios, no debería pasar, pero pasa, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Por ejemplo, una vez, cuando estaba, digamos, has mencionado a los hermanos separados, ¿no? Ya, el mismo caso, tenía que hacerse una kermés, ¿ya? Pero esta era de mis hermanos porque ellos son, ¿cómo se llama? Adventistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, ellos tenían que hacer una kermés y no les resultó bien. Es más, a última hora tuvieron que salirse de la kermés. ¿Y qué es lo que ha pasado? El pastor, no sé qué, no fue contra ellos. Más bien, organizó a todos los que estaban ahí y les dijo a los hermanitos que hoy día no han podido estar, no han podido hacer, no se preocupen, la próxima que van a estar bien activos. Es más, fue y les dio la mano y todo. Cosa que acá no hubiese pasado eso. Simplemente hay comparaciones que pasan, ¿no? Y a eso me refiero. Yo pienso que sí hay cursos de la doctrina. Pocos, pero hay, ¿no? Pero hablando de la práctica del Evangelio, eso no se está tomando en cuenta. Y por eso son los resultados de esto, ¿no? Creo que más es una perspectiva de no conocer a Jesús. Yo no lo vería tanto así, sino que es ya un poco el hacer sentir que Jesús está presente aquí. Y es eso lo que te hace quedar en la iglesia, ¿no? Y si volvemos, digamos, al término, digamos, al término, digamos, de las actividades, ¿no? Las actividades son importantes, pero no es lo más importante si es que vamos a terminar peleados o que alguien va a terminar enojado. Ahí nos está dando un testimonio del Evangelio de Dios, porque si un hermanito o una hermana tiene algo o no se quedó bien en algo, entonces está bien, no se quedó, hubo problemas, pero eso no es razón para que las personas terminen enojadas huyéndose de la parroquia. Eso ya es perspectiva de muchas personas, ¿no? Bien, ya hemos escuchado un poco de los testimonios de acá, vamos a irnos después al tema de recomendaciones y conclusiones. Primeramente voy a agradecer a Paulita que estuvo con nosotros. Paulita, tal vez algunas palabras de despedida. Bueno, hasta luego. Estaba muy interesante el tema y los que escuchen con atención este podcast porque habla de nuestra iglesia. Muy bien, gracias Paulita. Y vamos a escuchar a Alvarito con sus conclusiones y despedida. Bueno, voy a hacer breve. Hay una frase que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y si hablamos de esto, si no conoces la enseñanza de la iglesia, no conoces el Evangelio. Si no conoces el Evangelio o solo conoces algunas partes, no vas a poder dar ese amor que estás queriendo, que estás pidiendo. Entonces, una iglesia necesita de vivir doctrina y Evangelio todo el momento. Y cada uno tiene su nivel de conocimiento de Cristo, cada uno tiene su acercamiento a Cristo. Va a depender mucho de qué tan cerca esté de Dios o qué tanto busca acercarse a Dios para poder dar testimonio de ello. Somos una iglesia peregrina y pecadores. ¿Qué podemos decir? Gracias, hasta otra. Muy bien, finalmente yo puedo decir que lo mismo, al responder esta pregunta, si son amigos o enemigos, obviamente ya dije al principio que siempre son amigos, ¿no? Si se llevan mal, ya depende de uno, ¿no? Porque como lo expresó Alvarito y como hemos tratado de descubrir en este podcast, ¿no? Tanto el Evangelio de Jesucristo y la doctrina que enseña la Iglesia Católica son importantes, ¿no? Pero también no hay que olvidarse de ninguno de los dos. Si eres muy carismático y querido de la Iglesia, es porque estás practicando la doctrina, vas a las Eucaristías, compartes
aprendes del Evangelio y aparte, saliendo de la Eucaristía, también practicas la vida cristiana, ¿no? Así como Jesús le enseñó, ¿no? Bien, la próxima semana nos vemos con un nuevo podcast. Nos vemos, soy Yamil Yapillón. Hasta la próxima.